Muy buenas, en este primer vídeo del tercer tema vamos a ver las potencias y las potencias de 10. Para empezar explicando qué es una potencia, vamos a empezar calculando el número de piezas que veis en pantalla, ¿vale? En este caso veis que hay 3 piezas, se pueden saber claramente que son 3 porque las podemos contar, 1, 2 y 3, pero en este caso lo vamos a hacer por filas, ¿vale? Como solo hay una fila, tendríamos que una fila de 3 piezas, cada una pues es igual a 3 piezas, ¿vale? Pero ahora voy a añadir 2 filas más. En este caso, para calcular el número de piezas que hay, tendríamos que multiplicar, como bien sabéis, una, 2 y 3 filas por una, 2 y 3 piezas que tiene cada fila. En este caso tendríamos que multiplicar 3 filas por 3 piezas cada una igual a 9 piezas. Vale, aquí en esta multiplicación ha salido ya un elemento muy importante para las potencias y es esta multiplicación, 3 por 3. Fijaos que cuando un número se multiplica a sí mismo, no es una multiplicación cualquiera, no es 3 por 6, no es 3 por 5, no es 3 por 9, es 3 por 3, es decir, 3 multiplicado por sí mismo, estamos hablando ya de que estamos haciendo el cuadrado de un número. ¿Y qué es el cuadrado de un número? El cuadrado de un número es esto, es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es lo mismo que multiplicar ese número por sí mismo. Ese número por sí mismo es 3 por sí mismo por 3 y lo que estaríamos haciendo es el cuadrado de ese número, es decir, 3 al cuadrado. El resultado sería el mismo, 9 piezas, por lo tanto 3 al cuadrado sería igual a 3 por 3, que 3 por 3 sería igual a 9. Eso es el cuadrado de un número. Quedaos con que el cuadrado de un número tiene que ver con el hecho de que 3 filas de 3 piezas cada una, evidentemente veis que esto al final forma un cuadrado, ¿vale? Y no es casual que se llame el cuadrado de un número, ¿vale? Ahora vamos a ver otro caso, que es el cubo de un número, ¿vale? Seguimos contando número de piezas, pero en este caso ya no voy a poner solo las 9 piezas que había formando un cuadrado, sino que voy a ir añadiendo unas cuantas piezas más. En este caso voy a añadir más piezas en la parte de arriba para que formen en total un número de piezas que va a haber que contar. Para calcular esto, ya no tendríamos que hacer solo 3 filas por 3 piezas cada fila, sino que lo que tendríamos que hacer también, aparte de eso, porque con eso calcularíamos lo que hay aquí en una de las alturas de este cubo que se ha formado, tendríamos que multiplicarlo por 3 alturas, es decir, tendríamos esto, 3 filas por 3 piezas, es decir, 9 piezas en total, pero tendríamos que multiplicarlo luego también por 3 veces que está la figura encima de la otra. Por lo tanto, si hay 3 filas de 3 piezas a 3 alturas, la multiplicación ya no es 3 por 3, es 3 por 3 por 3, que es igual a 27. Ojo, porque aquí pasa exactamente lo mismo. Ya no son 3 por 3, es decir, ya no estamos multiplicando ese número por sí mismo 2 veces, sino que lo estamos multiplicando por sí mismo 3 veces. ¿Y a qué va a ser esto igual? Esto va a ser igual a esto, es decir, 3 al cubo. Al cubo. Veis que esta figura de aquí es un cubo. Con esta figura hemos formado un cubo. Si lo hubiéramos hecho con 4 filas de 4 piezas cada una a 4 alturas, hubiéramos formado un cubo igual, pero bastante más grande. Igual si lo hubiéramos hecho con 5, ¿vale? Solo se hubiera formado el cubo de un número cuando hubiéramos multiplicado ese número por sí mismo 3 veces. Es decir, si son 5 filas, tiene que haber 5 piezas en cada fila y tiene que haber 5 alturas, ¿vale? ¿Os acordáis el año pasado con lo de Lego? Lo que hacíamos, al final formamos un cubo con diferentes piezas de Lego. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir que es el cubo de un número? Es el resultado de multiplicar ese número por sí mismo 3 veces. En este caso hemos multiplicado 3 por 3 por 3, 3 veces, por lo tanto es 3 al cubo. Y vamos a poner aquí un 3 porque lo hemos multiplicado por sí mismo 3 veces. No porque sea 3 por 3. Antes era 3 y había un 2 al lado, ¿vale? Que ahora os explicaré qué es ese 2. Pues ese 2 era el número de veces que multiplicábamos el 3 por sí mismo. Aquí lo estamos multiplicando 3 veces, por lo tanto ponemos un 3. Vale, para aclarar todo esto un poco y saber qué son esos números, por qué hay un número más pequeño que el otro, por qué hay un número más mayor que el otro, por qué, vamos a aclararlo. Estos se llaman potencias y las potencias son dos números, en este caso la potencia siempre va a estar formada por dos números que nos va a decir, va a abreviar una multiplicación, ¿vale? En este caso van a estar formados, en este caso y en todos, las potencias van a estar formadas por base y exponente. La base
es el número grande y el exponente el número pequeño. Pero no lo vamos a llamar como número grande y número pequeño. Y nunca vamos a multiplicarlos entre sí. Es decir, que yo 5, esta potencia no es 5 por 3. Ahora veremos qué es. ¿Qué es la base y qué es el exponente? ¿En qué se diferencian? Pues en este caso la base es el número que se multiplica por sí mismo y el exponente es las veces que se multiplica la base por sí mismo. Es decir, aquí tendríamos 5 al cubo porque es 3. Ahora veremos por qué. Por lo tanto, ¿qué haríamos? Multiplicar 5 por sí mismo 3 veces. Por lo tanto, haríamos 5 por 5 por 5. Si esto fuera un 4, haríamos 5 por 5 por 5 por 5, 4 veces. Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿vale? Porque esto lo vamos a leer 5 al cubo, porque está elevado a 3. ¿Por qué? Porque si nosotros esto lo intentamos hacer en una figura, con los cubos y con las piezas que yo os he enseñado, se forma un cubo, por eso se llama al cubo. ¿Y cómo se lee si aquí en lugar de un 3 hay un 2? Pues si aquí en lugar de un 3 hay un 2, se lee al cuadrado. Como hemos visto antes que se formaban las figuras, formaban un cuadrado. ¿Y cómo se lee si el exponente es otro número diferente a 2 y a 3? Se lee muy fácil. Se lee 5, en este caso 5 porque la base es 5, elevado a y el número que le siga en el exponente. Es decir, que la única vez que se lee diferente es cuando hay un 2 o un 3 en el exponente. A partir de un 3, es decir, mayor de 3, se lee elevado a 4, elevado a 5, elevado a 6 o elevado al número que sea. ¿Vale? Bien. Esto está claro. Ahora, vamos a ver vamos a ver otros ejemplos, ¿vale? En este caso nos quedamos con 5 elevado al cubo, que hemos dicho que es 5 multiplicado por sí mismo 3 veces, es decir, 5 por 5 por 5, que de eso da igual a 125. Vamos a poner otro ejemplo, ¿vale? 6 elevado a 4. En este caso se leería elevado a 4 porque no es el exponente, no es ni 2, que es al cuadrado, ni 3, que es al cubo. En este caso tenemos que multiplicar 6 por 6 por 6 por 6. Y eso es igual a 1296. Y ahora diréis, ¿y cómo multiplico yo 4 números seguidos? Pues lo que hay que hacer es hacerlo pasito a pasito. Es decir, me cojo 2 seises y los multiplico. 6 por 6, 36. Ahora, estos 2 seises ya los he multiplicado. ¿Qué voy a hacer? Multiplicarlos por este 6. 36, que es lo que me ha dado 6 por 6, 216. Con esto ya he utilizado estos 3 seises. Y ahora el resultado, 216, lo voy a multiplicar por el último 6 que hay. 216 por 6, 1296, ¿vale? Así es como lo haríamos. Si fuera por 5, pues lo único que haríamos un paso más. Y ahora, otro ejemplo. 8 elevado al cuadrado, o 8 al cuadrado. En este caso tendríamos que multiplicar 8 por sí mismo 2 veces, es decir, 8 por 8, que es igual a 64, como sabe todo el mundo. Vale, ahora para ver las potencias de 10 os voy a poner un caso, ¿vale? Imaginad que os dicen este dato. El número de habitantes de Europa es de 10 millones aproximadamente. 10 millones aproximadamente es un número muy grande, es un número que cuesta mucho de escribir porque son 7 ceros, ¿vale? Y en este caso lo que vamos a hacer es plantearnos, vamos a ver, para escribir un número tan largo y seguido de tantos ceros, porque hay números muchísimo más largos y seguidos de muchísimos más ceros, más que este, lo que vamos a hacer es escribirlo con potencias de 10. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos perfectamente que 10 por 10 es igual a 100. Eso lo sabemos. Por lo tanto, en este caso yo estoy utilizando una potencia. Yo ya estoy multiplicando 10 por sí mismo 2 veces. Por lo tanto, esto ya no es 10 por 10. Esto es 10 al cuadrado. Y si yo, por ejemplo, quisiera escribir 1000, que es lo mismo que 100 pero con un cero más, pensad un momentito qué es lo que haríais. ¿A qué sería igual? ¿Cómo lo podríamos abreviar? Efectivamente, 10 al cubo. ¿Por qué? Porque 10 al cubo sería 10 multiplicado por sí mismo 3 veces. 10 por 10 por 10 es igual a 1000. Y así podríamos seguir hasta que quisiéramos. Es decir, 10 elevado a 4 sería 10 multiplicado por sí mismo 4 veces. 10 por 10 por 10 por 10, que es igual a 10.000. Lo mismo que 10 elevado a 5, lo mismo que 10 elevado a 6 y lo mismo que 10 elevado a 7. Fijaos que además todas estas cifras, ¿vale?, coinciden en una cosa y es 10, esto es un truco que os voy a decir, 10 elevado a 7
es igual a 10 millones, que es el número con el que hemos partido con el ejemplo, que es el número aproximado de habitantes de Europa. Vale, contad el número de ceros que hay en 10 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vaya, qué casualidad. Pues 10 elevado a 7 va a ser ese número seguido de tantos ceros como indica el exponente. Es decir, que 10 elevado a 7, el resultado final va a tener 7 ceros. 10 elevado a 6 va a tener al final 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros. Y así con todos, incluso con el más sencillo. 10 al cuadrado. 10 al cuadrado, ¿cuántos ceros va a tener? 2, 1 y 2. Esto es un truco que sepáis que se resume así. Una potencia de base 10 es igual a la unidad seguida de tantos ceros como indica el exponente. Es decir, que es lo mismo que si escribimos 1 seguido de 7 ceros. Igual, ¿vale? Esto es un truco para que no, luego nos liéis de cuántos ceros hay, de que cuántos ceros, para que no tengáis que estar multiplicando. Imaginad que ahora, por ejemplo, si os pongo 10 elevado a 5, es muy fácil, porque 10 por 10 por 10 por 10 por 10, pero si os pongo 10 elevado a 27, pues no es lo mismo y no cuesta lo mismo, con lo cual es mucho más fácil añadir 27 ceros y así saber directamente el resultado, ¿vale? Bien, pues con esto terminamos todo el vídeo, ¿vale? Lo único que ahora nos queda es que os cuento un chiste más, que este es muy divertido. Dice, señor, ¿puede ayudarme? Mi hija se ha perdido. Dice, ¿cómo se llama su hija? Esperanza. Dice, imposible, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Cómo os habéis quedado? A ver, este es muy malo, sí, lo sé. Bueno, hasta luego.